La política criminal en los tiempos por venir. Pero este no es un programa como los demás programas. Este es un programa, esta es una conferencia a mucho nivel de profundidad, todo nivel de profundidad. Porque no se trata de explicar conceptos básicos como en los otros programas de la pulga maestrada. Esta es una pulga que está mucho más amaestrada que las demás, una pulga profunda que se va a meter en reconocer cómo se construye la política criminal y cómo se va a construir en los próximos 20, 30, 50 años. De aquí a 50 años tenemos que prepararnos. Uno de los grandes problemas que hemos encontrado en América Latina y en el mundo entero es que las cosas nos toman de sorpresa. Pero los científicos sociales estamos para eso. Entonces, esta es una conferencia con vocación futurista y que se hace además en el contexto de la cátedra Jorge Rosell, que es una de las cátedras más prestigiosas en Hispanoamérica. Voy a dejar el enlace original, lo voy a recortar un poquitito para que se pueda disfrutar. Y es, si ustedes aman la criminología como yo la amo, este es el primer programa en criminología. Prepárense porque esto tiene vocación futurista, esto necesita lápiz y papel, esto tiene mucho nivel de densidad, esto es realmente un programón el que viene ahora. Así que la política criminal para los tiempos que vienen. Prepárense. Muy buenas tardes a todos. Paso directamente a conversar sobre materia. Por supuesto, no sin antes agradecer la gestión de este emprendimiento que me parece tan maravilloso y además sentirme cubierto por la sombra protectora del árbol de Jorge Rosell, quien fuese uno de los discípulos queridos de mi madre. Yo siempre he dicho que ella siempre tuvo en consideración muy especial a tres personas. Ella era una persona muy difícil, por lo tanto, tres personas en su área de consideración era realmente la selección de un grupo de privilegiados. Uno de ellos es el profesor Jorge Rosell, sin lugar a dudas. El impacto de su obra, además, lo he llevado yo en mis libros, en mis debates, en mis clases. Ella no lo sabe, se lo acabo de decir, porque tenemos una relación de cariño, pero no nos escribimos mucho, y ha llevado inclusive ha afectado el diseño de mallas curriculares aquí en Ecuador. Sé que hay un trabajo que se va sembrando, a veces sin la conciencia de las personas que comenzaron a lanzar la flecha. Me acuerdo del indio Caneque que decía que él lanzaba su flecha al bosque, él nunca sabe dónde va a caer. Así uno debe trabajar, no debe lanzar la flecha para que ellas germinen, fecunden sola. La política criminal en los tiempos que vienen, una perspectiva desde la pantalla total de Baudrillard. Este fue un libro que salió en el año 2000. En esa época yo trabajaba mucho en el área de posmodernismo, pero estaba convencido en aquel entonces de que el posmodernismo iba a ser una moda. Me parecía que era interesante el debate y que había que aprender de él. Y muchas de las cosas que estaban diciéndose allí más bien formaban parte de una cierta tendencia editorial que vendía bastante bien sobre opiniones nihilistas, opiniones llenas de tremendismo. Yo sentía que eso no iba a llegar muy lejos en aquella oportunidad. Escribí algunos artículos. Sin embargo, me llamaron la atención algunos textos particulares, como los de Lipovetsky y concretamente uno de Kolakowski. Y también estaba este texto maravilloso de Baudrillard. Él hizo este texto dentro de 50 textos. O sea, realmente su obra no se puede definir en este texto. Y además sus obras están interconectadas entre sí, pero este texto es particularmente interesante en este momento. Y yo creo que ya se está viendo, 20 años después, la señal de que hubo una huella muy esclarecedora, muy preclara, por parte de Baudrillard en la comprensión de lo que iba a pasar en el contexto general. Baudrillard se preocupó en comprender las relaciones sociales como un todo. No le gustaba separar lo criminal de lo político, de lo económico, trataba de verlo como un todo. Y eso era muy interesante en un momento que se estaba empezando a hablar de globalización,
pero también es muy interesante porque no estaba hablando de globalización, estaba hablando de comprender el hecho social como una totalidad, no desde la perspectiva de las leyes, sino como la perspectiva de evidencias comunes. Y una de estas perspectivas les llevó al libro de La pantalla total, donde él establece que hay un simulacro total de todos los juegos sociales. Ese simulacro se va estableciendo en la medida en que nosotros nos representamos, generamos proyecciones, representamos simbólicamente lo que somos, pero esas proyecciones y representaciones nos terminan consumiendo a nosotros. Siempre ha sucedido en la historia de la humanidad que nosotros hacemos representaciones y ellas funcionan como una suerte de economía simbólica donde lo que es complejo, inacible, inconmensurable, debe ser reducido por estas estructuras de economía, que son como las teologías, las filosofías, las teorías, las estructuras lingüísticas, todas ellas reducen y nos permiten hacer más operativo el conocimiento de una realidad que a fin de cuentas es radicalmente compleja, y lo vemos todo el tiempo. Pero en este caso Baudrillard no está diciendo eso, está diciendo que ese juego de representaciones, ese juego de simbolismo nos mata. Es decir, estamos creando como una suerte, para decirlo en términos de ciencia ficción, una suerte de clon que mata al original y que se queda viviendo en nuestra posición. Y por eso habla del simbolismo y la muerte en otros libros. De tal manera que lo representacional se come lo representado, se lo come, le saca su esencia y vive de él. Entonces, efectivamente, ¿qué estamos viviendo en el 2020? Estamos viviendo un problema que si lo vemos desde ese ángulo, afecta a todas las áreas de la política pública. Todas las áreas de la política en términos generales y de la economía en términos generales, pero de manera muy concreta de la política pública, porque la política pública se debe a una relación entre lo material, entre la realidad empírica y los efectos, que son también de tipo material y empírico. O sea, debe ser una relación ponderable, por eso las famosas fases de la política pública. Entonces, no estamos hablando de convencimientos, de teorías, de filosofías, de representaciones, estamos hablando de efectos concretos. Y estamos viviendo al mismo tiempo, y esta es mi lectura de Baudrillard, estamos viviendo un tiempo de feminismos olvidados, de personas de países que tienen partidos comunistas que no hacen comunismo, marxistas que no son marxistas. Esto es una larga. Es muy difícil conseguir hoy en día un país que no se crea a sí mismo, un Estado que no se crea a sí mismo democrático. Y sin embargo sabemos que la democracia es una carencia terrible en todo el concierto internacional. En muchos países no, de manera relativa. Pero hay esta idea de que todos somos democráticos, todos somos buenos, todos somos progresistas, todos somos feministas, y realmente hay juegos de perversión que van dando una espada de Damocles a aquello que se sembró originalmente. Sucede con clara visión en las teorías criminológicas. Yo he hecho varios artículos sobre las perversiones del uso del abolicionismo en políticas que no tienen nada que ver con lo que se planteó originalmente con Hulsmann, por ejemplo, o los autores fundacionales de la teoría abolicionista. Porque son instrumentalizados, son rellenados de verbalizaciones pomposas, unos juegos de palabras, artificios, y se generan un tipo de representaciones que termina matando a lo que hoy debería estar representado, y por ello se aniquila, estamos hablando de la muerte, se aniquila la esperanza de los sectores más vulnerables, la esperanza de la gente que desea seguridad, en nombre de representaciones cuyo camino a casa parece que hemos perdido. Para Baudrillard explicar todo esto, él utiliza el concepto de la transversalidad. Él dice que estamos empezando a vivir tiempos en que lo que es importante es aquello que es transversal. Entonces, toda aquella relación clásica con lo local, con lo nacional, con la política y lo político en el plano de un territorio determinado, se disuelve a través de estas variables transversales que van definiendo la realidad de las cosas, ¿no? Por supuesto que las redes sociales están más que claro, pero él empieza a hablar del tema de los virus, una cosa que nos toca muy de cerca en estos momentos. En ese momento él hablaba del SIDA y hablaba de los virus informáticos, como ellos generaban realidades que nos depasaban. Entonces nuestras políticas diseñadas en los contextos locales no terminaban de comprender el problema a nivel global. Los temas del terrorismo, que son clásicos,
que además se conjugan con toda esta diatriba que es muy particular en la mediática contemporánea, que tiene que ver con lo conspiranoico y las conspiraciones. Es decir, tenemos organismos como Al-Qaeda, que no sabemos si existe o no existe, o es la pantalla de quién, pero que mata gente de manera concreta, porque hay lobos solitarios que hacen misiones y que después se desconectan. Son como estructuras virales. Y que el objetivo es hacer todo el daño posible, porque el objetivo es hacer terror, pero no son representaciones orgánicas necesariamente, sino que son difíciles de identificar. Y esto es una señal de una generalidad caracterizante de la contemporaneidad, en la cual todo es susceptible de ser producto de una conspiración. Entonces, nosotros vemos en las redes sociales que se dedican mucho esfuerzo a los temas de entretenimiento y divertimento, pero se dedica sobre todo, es impresionante la cantidad de esfuerzo que se dedica a si las conspiraciones tienen razón o no tienen razón, que si el COVID lo pusieron los chinos o lo puso el imperialismo norteamericano, que si un presidente dijo esto, que si el otro dijo lo otro, pero realmente ahora tenemos las pruebas de esto, pero ahora tenemos las pruebas de lo contrario, generándonos un concierto de incertidumbre impresionante. No solamente en relación al COVID, que si la Tierra es plana, que si los reptilianos, que si los Illuminatis, que si los, etcétera, que si el Club de Bilderberg, que si llegamos a la Luna o no llegamos a la Luna. De repente todo lo que nosotros creíamos que eran nuestras bases de conocimiento empiezan a quebrarse y empezamos a dudar de lo que nos rodea. Y eso, como se ha dicho clásicamente, nos ha llevado a refugiarnos en mundos individuales, personales, privados, y no atender a los discursos comprensivos de lo social, y por lo tanto con ello se debilita la base de los estados liberales de derecho, como por ejemplo el sentido fundamental montesquiano del bienestar general, que también está en Rousseau y en muchos de los clásicos liberales. Es la base sobre la cual se construye el principio liberal del Estado. Entonces, esto podría decir una cosa súper interesante que tiene que ver mucho con nosotros. Dice que no se puede hablar hoy en día, y él estaba hablando en el 2000, no se puede hablar hoy en día de economía política, porque la economía, tal como la habíamos concebido antes, es decir, la teoría del valor, la teoría de la plusvalía, la teoría del trabajo, no existe, o las riquezas se producen fundamentalmente desde dimensiones especulativas, y por eso muy buenas partes de las riquezas contemporáneas son el resultado de riquezas inorgánicas. Y esas riquezas inorgánicas que van desde el lado lícito a lo ilícito, o los lados que no se saben si son lícitos o ilícitos, todavía no hemos definido muy bien de qué se tratan. Todas ellas en su totalidad definen una manera de enriquecimiento y de generación de poder político a partir del poder económico que son novedosas y que además se aceleran de manera vertiginosa y generan procesos complejos, desde el tráfico de piedras preciosas, el tráfico de diamantes, el uso instrumental de las dictaduras de las ayudas humanitarias, el tráfico de drogas, por supuesto, el tráfico de armas, el trata de personas, creo que también ya lo comenté, y también los lícitos, ¿no? Como por ejemplo la posibilidad de, el Bitcoin, por ejemplo. El Bitcoin es una moneda no gubernativa que puede perfectamente generar fuentes de riqueza importantes, porque sí orgánica con un tipo de mercado, pero es una relación inorgánica con la naturaleza del modo de producción, que es la base del trabajo. Entonces, cuando además las bases del trabajo y la plusvalía van desencajándose de la estructura general del Estado, estas bases pierden poder político y se quiebra uno de los fundamentos del Estado democrático, que es la interdependencia, que es un fundamento de los liberales, de Montesquieu, y aparece en Beccaria con prístina claridad. El problema de la interdependencia, que fue desarrollado luego por los pluralistas, plantea que la única manera de generar democracia es a través de la generación de poliarquía. De hecho, ellos son poco, Dahl era poco susceptible al concepto de democracia, creía que el concepto era el de poliarquía,
porque las leyes, las constituciones, los marcos jurídicos, los marcos normativos, no tienen fuerza por sí mismas. La fuerza reside en las verdaderas leyes de las relaciones sociales que están dadas por el mercado y por las fuerzas políticas. Entonces, cuando hay interdependencia, cuando los sectores tienen poderes distribuidos, se puede hablar de democracia, en la medida en que todos estos poderes son aglutinados en un solo núcleo, en un solo centro. Entonces estaríamos hablando de lo que Jessop comentaba como el Estado relacional, o sea, el quiebre del Estado relacional. Jessop describe los estados postcapitalistas como relacionales y nosotros proponemos que lo que se está produciendo realmente por efecto de la abundancia súbita, de las riquezas súbitas, por esa relación ambigua entre lo lícito y lo ilícito que va definiendo el cuerpo de los estados, en algunos estados más que otros, pero que ya es característico en muy buenas partes de los estados, sobre todo periféricos. Todo esto va generando la arrelacionalidad del Estado, estados arrelacionales. Entonces, si no puede haber economía y no puede haber política, no puede haber economía política tal como nosotros la habíamos percibido. Baudrillard dice que entonces los amos de la economía y de la política realmente no son amos de tal cosa, son los amos de los hilos de las transparencias, dice él. Los amos de los hilos de las transparencias, como la pantalla, que es transparente, lo que es simplemente un espacio de reflexión, donde lo que es realmente lo político, que es lo triste, porque la política siempre ha sido más o menos así, pero lo que ha sido, lo que es terrible para lo político, es que se dirige a lo mediático, hacia lo simbólico, hacia la usurpación, la abrogación de conceptos que tienen un peso específico de confianza y que son secuestrados por intereses determinados, con un determinado tipo de campaña, un determinado tipo de ideologizaciones o con un determinado tipo de instrumentación pragmática para generar, por ejemplo, estructuras de opresión o estructuras opresivas. Esta es la naturaleza del capitalismo, tal como lo estamos viviendo en estos momentos, y por lo tanto esto genera una lógica del problema de la seguridad completamente diferente. Implica todo el tema de la política criminal desde su fase preventiva, sus temas reactivos, todos los temas de control social, están impactados un poco por esta dinámica. Yo soy de la idea, siempre he escrito en mis textos mis simpatías por los orígenes de la criminología crítica. No soy del lado construccionista, creo que la criminología crítica debe construir una visión basada en la comprensión nodal del control social, pero siempre sin desatender los problemas de reducción del delito, porque el objetivo es proteger a los sectores más vulnerables que también son asediados por las diferentes formas de delincuencia. Entonces, para mí ha sido muy importante el trabajo policial para que sea eficiente en el área de reducción del delito. Por lo tanto, me planteo problemas en términos de política criminal que tiene que ver con cómo resolver los verdaderos problemas que estamos aquejando en la práctica de la formulación, el diseño y la implementación y después de evaluación de las políticas criminales. No existen estas organizaciones criminales que teníamos antes, que eran fordistas, estas organizaciones piramidales. Solo trabajó mi madre en alguna época, en la cual hay un capo mafia en la cúpula que desprende su poder a través de diferentes formas de cadenas de producción y de distribución. Eso fue así en una época, eso fue la FARC, pero hoy no funciona de esa manera. Hoy funciona con pequeños grupos que funcionan de manera satelital o que prestan servicios para proyectos concretos y logran beneficios puntuales y tratan de competir unos con otros. Esta diversidad fragmentada de relaciones hace muy diferente el tema de la política criminal para los temas ilícitos. Entonces, una representación, una evidencia de la importancia de lo que acabo de decir es que Ecuador, el país donde yo vivo, es el cuarto puerto de tráfico de drogas más importante del mundo. No me refiero a puertos marítimos, me refiero a puertos como puertas. No me acuerdo muy bien el orden, creo que el orden es Marruecos, Tailandia, Colombia y luego Ecuador. No está México. Entonces, si no me equivoco, ese es el orden, pero el cuarto lugar está Ecuador. Lo que es interesante es que Ecuador no produce droga. Los cultivos de droga son bastante pequeños y mucho menos procesa la droga. Casi todo el orden de procesamiento de droga está en esta zona
está en los departamentos de Nariño y Putumayo del sur de Colombia. Entonces, Ecuador simplemente hace un pequeño trabajo que es el de colocar un producto en el Pacífico y orientar el producto desde la capacidad de mar territorial que tiene hacia las Islas Galápagos, mirando hacia el norte franco, que es Guatemala. Y desde Guatemala entraría la droga a los Estados Unidos. Un paquete de droga en la frontera Colombia-Ecuatorial cuesta $2.000. En Nueva York ya cuesta un kilo de cocaína del 80% de pureza, cuesta $12.000 aproximadamente. Ahí está el negocio. Entonces Ecuador nada más tiene ese pedacito allí, porque todo está fragmentado, todos son pequeños emprendimientos, las redes sociales facilitan muchísimo esto, no hay esta idea de delincuencia organizada transnacional. Eso no es un concepto fácil de digerir en este concepto, porque la idea de transnacional y de delito organizado se refiere mucho más a estructuras, es más referenciales a estructuras verticales de poder y estructuras delincuenciales mafiosas, tipo los capomafias del Padrino. Y lo transnacional es una metáfora de las empresas transnacionales. Y lo que estamos hablando en estos momentos más bien de transversalidad, como dice Baudrillard. Y lo que estamos hablando son de emprendimientos, de organismos, más de que de organizaciones. De organismos que se adscriben a formas de emprendimiento delictivo. Y por eso nosotros aquí con la policía nosotros no hablamos tanto de delincuencia como de emprendimientos delictivos, para rescatar un poco la relación entre medios y fines y cómo el emprendimiento resuelve esa relación entre medios y fines que el funcionalismo veía también, y que hace que exista la oportunidad delictiva. Entonces, todo hoy no se basa en la capacidad de una organización de generar delitos con objetivos determinados, sino con estos nichos de oportunidades delictivas donde de manera plástica, flexible, se van generando los diferentes emprendimientos que llevan a la comisión de los diferentes tipos de delitos. Y esto no es de sorprenderse, estamos hablando de que como dice Baudrillard, las relaciones transversales son fundamentales. O sea, tenemos lo virual, él habla inclusive de lo transexual, refiriéndose al hecho de que los géneros conceptos de género son los conceptos de categoría que definen la realidad, y ahora los géneros se trasvasan unos con otros. Por supuesto también incluye el tema de los cuerpos, el terrorismo, las redes, la simulación y el populismo. Tal es nuestro problema de transversalidad que hoy estamos enfrentando, el COVID-19, y si suponemos nosotros, digamos, de manera hipotética que el COVID-19 es un ataque, ¿cómo podemos defendernos del siguiente ataque? Yo creo que esa pregunta refleja un poco la inoperancia de las políticas criminales tal como nosotros las estamos definiendo a nivel nacional, porque todavía estamos en esta idea del delincuente que existe todavía y que es muy importante, del delincuente del barrio, del microtraficante, del delincuente que encuentra nichos de oportunidad delictiva en las pequeñas situaciones. Y aún así no estamos viendo tampoco con las herramientas tradicionales que se están vendiendo en estos momentos cómo se estructuran y se formulan las situaciones delictivas y de ellas las dinámicas espaciales del delito y las dinámicas delictivas. De oportunidad a situación a dinámica, a través del sistema de patrones. Por el contrario, lo que tenemos es, les puedo dar algunos ejemplos de hipótesis que son perfectamente plausibles en el futuro de los próximos 10, 20 y 30 años. De aquí al 2050 nosotros vamos a ver cambios muy probablemente como los que les voy a decir. O sea, vamos a tener que enfrentar los problemas de tenencia o posesión de armas, por el hecho de que las personas tienen impresoras 3D con las cuales van a poder imprimir sus propias armas. Entonces, la tenencia va a ser la tenencia de un plano, pero la tenencia de un plano es muy difícil de controlar, como ustedes saben muy bien, porque es muy difícil controlar la tenencia de la información. La información va a fluir. Entonces, si lo que se necesita solamente son la información, los códigos logarítmicos que permitirán la impresión de un arma, una persona puede perfectamente prepararse para una defensa cuando siente que una defensa física, cuando siente que va a ser agredido, y 2 horas antes se imprima su arma y seguramente dentro de unos años será más rápidamente. Entonces, o por ejemplo, los insectos. La FAO está proponiendo que empecemos a comer insectos porque son fuentes que no se están extinguiendo de proteínas.
Sin embargo, los insectos en algún momento, si efectivamente la ingeniería alimentaria desarrolla los insectos de tal modo que los convertamos en salchichas y en productos de cualquier otro tipo, la producción alimentaria en algún momento va a encontrarse con la extinción de los insectos, porque no estamos resolviendo los problemas básicos de la seguridad alimentaria. Estamos generando nuevas soluciones en el plano de la producción de alimentos, pero nuestros problemas no están en la producción de alimentos, están en la distribución, están en los precios, están en los mercados, están en las políticas públicas relativas a cómo distribuimos la alimentación, una alimentación que ya la FAO dice que es el 2,5%, es el 2,5 veces la alimentación de lo que ya puede consumir la humanidad. Nuestro problema no está en producir nuevas formas de alimentos, sino en distribuirlos, en incorporarlos en un tema de las ciencias sociales, en un tema de las ciencias políticas, en temas del área del mundo de lo humano y no del mundo solamente de lo tecnológico. El MDMA o las otras fórmulas que permitan la creación de éxtasis o otro tipo de drogas van a traer resultados muy claros. El MDMA es una fórmula. Uno de los problemas que enfrenta el gobierno español para perseguir el éxtasis es que cada vez que establece la fórmula del éxtasis, los laboratoristas cambian la fórmula, porque pueden haber muchas fórmulas. Lo que se está persiguiendo es la fórmula. No se persiguen realmente los precursores, porque los precursores son demasiado, inclusive caseros. El éxtasis se produce a partir de la nuez moscada. Entonces, el precursor que vamos a prohibir ahora es la nuez moscada. Y entonces, mañana lo harán con café, lo harán con té, lo harán con canela. Vamos a empezar a prohibir todo esto. O sea, estamos enfrentando problemas que son muy complejos. Y las drogas de diseño, las drogas sintéticas de diseño, van a afectar no solamente al mundo de la política criminal, también al mundo criminal. Cuando las drogas de productos tropicales como la coca, la marihuana o el opio se enfrenten a que han sido sustituidas por drogas más efectivas, dicen que hasta menos dañinas en ciertos controles, y mucho más fácil de traficar, de transportar, inclusive con muchas más posibilidades de diseño que las clásicas. Entonces, todo lo que hoy vemos como la guerra contra las drogas y el movimiento mexicano y el movimiento colombiano y el movimiento boliviano, todo eso puede pasar como pasó con la guerra del Pacífico y la caca de los pájaros, de los pájaros marinos, puede pasar al vintage, puede pasar al pasado, la marihuana será un clásico. Entonces, estamos en un momento en que las lecturas de la tecnología también generan otras variables de transversales. Entonces tenemos variables transversales sociales como las relaciones virtuales, las transexuales, el terrorismo, las formas de populismo, las representaciones políticas, las abrogaciones de las teorías y de las ideologías, y tenemos transversalizaciones en el plano de lo tecnológico que están consustanciadas con las primeras y que van generando un nuevo futuro sobre el cual no veo que nos estemos preparando de manera particular. Esto genera básicamente tres problemas en el orden criminológico. El primer problema es un problema clásico de la criminología, que es el desfase entre el análisis micro y el análisis macro. Este es un análisis de Matsueda y hay otros autores que han estado trabajando con eso. Hay un artículo que publicamos sobre eso en la revista de Zaffaroni, Ciencia Penal y Criminología, en algún momento de Thomson Reuters. El artículo se llama el trilema VDS. Ahí hablamos de cómo tratar de resolver el problema entre los planteamientos criminológicos que en el área teórica parecen muy sólidos, pero que cuesta mucho de transferir, de traducir en el área de las prácticas cotidianas de la situación. Y luego todas las observaciones etnográficas que llevan muchos años para llegar a pequeñas conclusiones y que no nos permiten después pasar con comodidad esa información hacia los planos teóricos. Y después se van generando por la dinamicidad transformaciones en el orden de la teoría criminológica que nos ponen un poco en retraso en relación a la política criminal. Ese desfase entre lo macro y lo micro es el primer gran problema que vamos a enfrentar ahora con muchísima más claridad en el orden de este mundo transversal que estamos viviendo. El otro problema importante es que al ser pantalla total, al ser todo simulacro, tenemos un problema con nuestras mediciones empíricas. Tenemos una criminología que los Estados Unidos han visto, a mi juicio acertadamente, los países anglosajones concretamente, han visto acertadamente desde la perspectiva de la criminometría.
desde la perspectiva de cómo podemos medir un delito, qué es lo que estamos midiendo, qué pasa si esta variable se juega con esta variable. Todas estas cosas son tremendamente importantes, porque ellas contribuyen a una comprensión material y empírica del hecho delictivo, y no una comprensión teórica, filosófica, que es muy susceptible de ser vulnerada. Entonces, fortalecer el área de lo empírico, lo material y lo científico es tremendamente importante en esta fase del avance de la criminología. Creo que los avances, sin embargo, que han tenido las escuelas anglosajonas también carecen de la profundidad de la comprensión de los esquemas. Y ahí está el otro problema, que lo vemos a veces con algunos criminólogos chilenos, que tiene que ver con el culto a los logaritmos, con el culto a los ritmos matemáticos sin realidad concreta, sin realidad de base. Pero tenemos otra vez el problema del desfase entre lo macro y lo micro, pero lo tenemos también a nivel del método, a nivel de que no obtenemos suficiente información empírica y al mismo tiempo tenemos un culto a los techos de la casa. Los sistemas informáticos de análisis del delito, que suelen ser muy buenos, que son espectaculares porque te generan una comprensión matemática fenomenal, pero de una información que está mal recogida en la base. Entonces, como si estuviéramos construyendo una casa con malas bases. Muy bonito el techo, pero muy malas las bases de la información, que es la que debería sustanciar el poder del logaritmo. Hay ejemplos clásicos, son los mapas térmicos en criminología. El hotspot es una figura fundamental, yo creo que es crucial en la comprensión de la dinámica delictiva, los puntos calientes, pero ahí los puntos calientes cuando uno ve los mapas térmicos, uno los ve como si fueran manchas de viruela, como si el delito fuera algún tipo de fenómeno biológico que se extiende, o radioactivo, que se extiende hacia alrededor, porque la metáfora es biológica, como un virus que se extiende, malvado, pero realmente cuando nosotros trabajamos en el área de la situación delictiva, nosotros no encontramos manchas así. Lo que nosotros conseguimos son relaciones concretas, relaciones con grupos tribales, con familias, con oportunidades, con defensibilidad urbanística, con patrones de visita, de transhumancia inclusive. Hay cosas que son concretas que explican dónde se genera la oportunidad delictiva y de ahí la situación delictiva. No vemos manchas que se extienden. Ese tipo de metáforas suelen ser muy interesantes cuando las ves desde la perspectiva numérica, de la perspectiva puramente cuantitativa, perdiendo las bases cualitativas. Esos son los tres grandes problemas que encuentra que yo creo que encuentra la criminología contemporánea y en América Latina de manera particular, ante el contexto de la transversalización y de la pantalla y de las transparencias o de las riquezas inorgánicas y todas estas variables que forman parte de este diagnóstico tan nutrido, tan rico que nos brinda Baudrillard. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, no? Entonces, la propuesta viene de nuestra experiencia en la Policía del Ecuador. La Policía del Ecuador tuvo una experiencia fenomenal que llevó no encuentro, es el sexto conferencia, seminario internacional de análisis del delito, que se dio en UNASUR, donde Ecuador logra describir cómo desde el año 2009 hasta el año 2016 se produce un descenso progresivo y sistemático de todos sus homicidios. Yo no conozco un caso concreto de ese tipo en otra parte del mundo. En América Latina, que es mucho más fácil conseguir data y compararla, no la consigo. Hay descensos interesantes en Colombia, pero hay picos que tienen que ver con los enfrentamientos entre carteles. Hay descensos interesantes en Centroamérica, pero nunca bajan del nivel epidémico de violencia. O sea, que no bajan del 10, de 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En Ecuador estamos hablando de 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que ha bajado desde el 2009 hasta el 2016 a 5,5. Esa curva maravillosa, que además es progresiva, es una curva que demuestra que hay una política concreta, refleja un cambio que se llamó en su momento el nuevo modelo de gestión policial. El nuevo modelo de gestión policial tiene algunas ventajas, tiene algunos defectos, hoy no se está siguiendo. El nuevo modelo de gestión policial parte del principio de que hay que en primer lugar informatizar, pero no hay que informatizar de manera ciega, sin comprender los procesos situacionales que se dan en los territorios reales, porque la realidad del delito es una realidad concreta de relaciones sociales. Entonces,
se auspicia de métodos en la antropología, de métodos de algunas prácticas políticas, algunas prácticas ideológicas también, pero que generaron una respuesta interesante de la comunidad. Y hubo un proceso de deconcentración de la policía que fortaleció la presencia de la policía comunitaria en pequeñísimos territorios que se llaman los subcircuitos policiales. Y esto generó un efecto disuasivo importante, porque además el policía tenía la capacidad de ser él el hermeneuta del contexto de su propio subcircuito y generar políticas para la especificidad de su subcircuito. Cuando nosotros entendimos lo que estaba pasando, agregamos un método concreto que es el de los mapas cognitivos compuestos, que voy a tratar de explicar brevemente al final, pero no me voy a extender mucho porque no es una conferencia sobre este tema. Lo cierto es que necesitamos concentrar grandes cantidades de información rigurosa, material, empírica, desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo de los contextos situacionales, para que cuando haya armas de impresión 3D, para cuando tengamos problemas, por ejemplo, yo creo que de aquí a 20 años los carros se van a conducir solos, muy probablemente, sea lo más seguro. ¿Por qué no? Sería lo más seguro. Entonces, tener un carnet de conducir será un acto de peligro. Será peligroso conducir. Entonces, tenemos que irnos preparando para ir teniendo suficientes capas de información sobre los cuales nosotros podemos generar hipótesis, reconstruir las hipótesis, replantearnos los problemas y responder cosas que de otra manera no podríamos haber respondido. Porque no podemos compensar las investigaciones desde el principio. Tenemos que tener información abundante y de calidad a diferentes niveles. Marcus Felson decía que los criminales no tienen la ventaja que tienen los criminólogos, porque ellos no asisten a seminarios, ellos no asisten a conferencias como esta. Entonces nosotros tenemos una ventaja sobre los criminales. Yo creo que eso está muy bien cuando tú piensas que el criminal solamente es el criminal de a pie. Pero cuando tú vienes, aparece todas estas líneas transversales, estamos viendo que los criminales, o los emprendimientos delictivos, como le llamamos a la policía, se auspician de información a través de las redes, se auspician de estrategias que son novedosas, que implican nuevas tecnologías, que implican nuevas relaciones, submarinos que llegan a Estados Unidos, nuevas formas de aprovechamiento del residuo de la droga, el desarrollo casi casero de las drogas de diseño en estos momentos. Estamos hablando de que hay un fenómeno que se nos va a escapar de las manos si nosotros no le contraponemos una gran cantidad de información. Hay que empezar a pensar, no como Marcus Felson, quien es criminólogo que he seguido toda la vida, del POP, sino que si pensamos como que los delincuentes están empezando a tener una gran cantidad de información y que están generando respuestas alternativas, porque no es que se van a quedar con los brazos cruzados. El nuevo contexto genera nuevas oportunidades delictivas, nuevos nichos y nuevas circunstancias. Podría dar montones de ejemplos que nosotros vimos a través de los mapas cognitivos. Entonces nos enfrentamos desde los temas de la política criminal a un reto inédito. Tenemos que, en primer lugar, ingresarnos en la idea de la transversalización. O sea, tenemos que generar redes internacionales, tenemos que generar nuestros propios productos científicos, nuestras propias bases materiales y empíricas para comprender nuestras especificidades. No esperar que algún centro de investigación de otro país no los dé. Tenemos que generar una relación con nuestros propios contextos para generar lo único que se ha demostrado eficiente, que son las políticas criminales situacionalizadas, sobre todo en el área de prevención. Que es además la gran lección que nos da Van Dijk, cuando se ve la curva aquella de descenso de todos los delitos según las encuestas mundiales de victimización en casi 26 países del mundo. La única respuesta es que la gente está situacionalizando el problema y está dando respuesta no a través de las políticas estatales, sino a través de sus propios mecanismos de defensa. Trancapalancas, cámaras de seguridad, alambrados de púa, sistemas eléctricos, sistemas alarmas comunitarias, alarmas con los centros policiales, etc. Esa defensa desde la perspectiva de lo situacional es lo que nos da ese plus y solamente lo podemos construir en la medida en que tengamos una gran cantidad de información sobre los contextos en que se puede producir el delito. Y esto debe entrar, estas nuevas verdades materiales, empíricas, que son lo contrario de la pantalla total, que son el lado inverso de la pantalla total, deben
sustanciar, abonar el área de la política pública en términos generales, no solamente el de la política criminal. La experiencia de Ecuador al final fue el de los mapas cognitivos compuestos, y es por eso que yo estoy seguro que algunos compañeros que están escuchando la conferencia, que conocen de los mapas cognitivos compuestos, saben muy bien de lo que estamos hablando. Una herramienta que permitió trasvasar el proceso, el tema micro, el tema macro, generando una lectura de situaciones y extrapolándola hacia marcos estadísticos más importantes. Y se generó una gran capacidad de patrones delictivos en el Ecuador. Eso es asociable a muchos procesos positivos de reducción del delito en Ecuador, y hay dos artículos concretos que lo demuestran en dos territorios concretos, en barrios peligrosos, barrios altamente conflictivos del sur de Guayaquil, y en una zona turística importante que se llama la Playa Murciélago en la ciudad de Manta. Hay un antes y hay un después de que las estrategias policiales fueron inspiradas en los diagnósticos de los mapas cognitivos compuestos. Al construir de manera más fiel y más confiable las situaciones delictivas, es posible mejorar la vigilancia, mejorar la comunicación con las estructuras familiares, las estructuras barriales, las estructuras comunitarias, mejorar los problemas de defensibilidad urbanística, porque saben que es un problema de ángulo de visión, es un problema de iluminación, es un problema del tamaño de las calles, y se puede pensar en política criminal desde una manera más real. Como decía Clifford Geertz, uno de los padres de la antropología, decía que la realidad está allí donde se expresa la comunicación, porque la realidad de las relaciones no es más que la expresión comunicada de esas relaciones. Lo demás es imaginación. Entonces la imaginación puede generarnos, como habíamos dicho al principio de la conferencia, metáforas, modelos de comprensión, pero no es la realidad. No es la realidad. El acceso al Big Data, que es una de las herramientas fascinantes que estamos viendo en estos momentos, para el bien y para el mal, es lo que nos evidenciaría la necesidad de replantearnos en un camino hacia políticas criminales más efectivas, además más humanistas y con muchas más capacidades de empoderamiento por parte de la ciudadanía, y por lo tanto para disminuir las amenazas características del autoritarismo y el populismo. Esas son mis palabras.